En Cruzando Fronteras nos encontramos hoy con Antoni Batista, que es el autor de este libro, Los portavoces de Dios, editado en Fragmenta. Y nos ha llamado mucho la atención este libro porque habla de una de las campañas de marketing más notables de la historia de la humanidad, como es la del Evangelio. Y Antoni Batista echa mano de la semiótica, de la teoría del discurso y también de la teoría de la información, de la teoría de la comunicación, para poner en relación pues, textos como los de los profetas y los evangelios. Un libro como la Trinidad, dividido en tres partes íntimamente relacionadas, donde utiliza fundamentalmente el autor, Antoni Batista, tres géneros: la crónica, el ensayo y el reportaje. Para la tercera parte del libro, la del reportaje, nos habla de una manera muy original de la figura del evangelista San Juan. Es decir, esta aproximación a los textos evangélicos y también del Antiguo Testamento es una interpretación novedosa desde la teoría de la comunicación. Contamos ya en Cruzando Fronteras con Antoni Batista, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Antoni, ¿qué tal estás? Pues muy bien, contento de estar con vosotros. Muchas gracias. Yo ya tenía muchas ganas de esta entrevista porque realmente este libro, Los portavoces de Dios, als portaveus de Déu, editado en Fragmenta, es un libro que creo que puede inspirarnos mucho a todos los que se dedican a la comunicación, pero también a cualquier persona que desea acercarse a la comunicación, a la Biblia y también ampliar un poco sus miras. Creo que este es un trabajo que te ha llevado varios años porque está muy pensado, muy perfilado y se disfruta. Hay que releerlo porque hay mucho contenido ahí, Antoni. Pero antes de todo, una breve presentación tuya. Cuéntanos así lo más destacado de tu biografía. Bueno, como ya es muy larga por los años que tengo, no tanto más por la cantidad que por la calidad. Bueno, yo estudié música desde muy joven. Nací en una academia de música, mi madre tenía una academia, la teníamos en casa. O sea que mi primera disciplina académica fue la música. Mi padre dirigía un coro parroquial en Barcelona, muy bueno, y mi padre y mi madre se conocieron en el coro parroquial. El que conocí la música y la música religiosa bueno, de muy niño. Ya te digo, mi primera disciplina académica, el primer título que saqué fue de profesor de solfeo y teoría de la música antes de dedicarme a la comunicación. Luego estudié periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, me licencié, luego me doctoré y he ejercido periodismo sobre todo en el diario Avui y en La Vanguardia, muchos años. Y también ahora soy profesor emérito de la Universidad de Tarragona, pero fui también de la Universidad Autónoma de Barcelona. He publicado unos 30 libros, sobre todo yo fui corresponsal de La Vanguardia durante el conflicto vasco en el País Vasco, por tanto tengo 10 libros sobre el tema vasco, o conflicto en definitiva, otros 10 sobre música y musicología, y luego también he estudiado mucho el tema de la resistencia antifranquista. O sea que son mis tres gamas y ahora hago una incursión a este mundo de la teología sin ser teólogo. Es decir, yo siempre preciso, y más ante vosotros, que yo no soy teólogo, sino que abordo un tema el tema evidentemente tiene componente 100% teológico, pero yo lo abordo desde la comunicación, es decir, es el libro de un comunicólogo sobre un tema teológico, y no sé si he hecho un perfil mío, más o menos. Sí, yo creo que muy bien. En esto que decías que no eres teólogo, bueno, esta conversación va a ser un poco larga, pienso, porque hay tantos matices en este libro
Además, tienes tantos autores y aunque no seas teólogo, te has fundamentado también, has estudiado también el tema Eso sí, que eso sí. ojalá muchos teólogos fueran capaces de unir teología con el mundo de la comunicación, como haces tú de alguna manera en este libro. Este libro habla de Dios desde la ciencia de la comunicación y tú nombras a Dios de una manera periodística. Tú hablas de la fuente. Sí, y me remito al primer castellano de Gonzalo de Berceo de las cuatro fuentes claras que del Prado emanaban, ¿no? O sea, hace 1000 años que alguien ya dijo, no somos nuevos en nada, ¿eh? Nihil novum sub sole, eso es absolutamente cierto. Bueno, yo creo que Dios, a ver, estaba leyendo al cardenal Martini, que tiene unos trabajos de comunicación que para mí son muy, muy interesantes. Y yo decía que hay en estos libros de comunicación que hay que replantear desde el punto de vista eclesiástico el tema de la comunicación. Y eso empieza por cómo nombramos a las cosas, ¿no? Entonces, la palabra Dios, evidentemente, no hay que renunciar. ¿Cómo vamos a renunciar a la palabra de Dios? Pero sí que podemos acercarnos al significado de Dios desde campos metafóricos más actuales, ¿eh? O sea, yo en mis clases de periodismo insistía mucho en los campos metafóricos, no solo para hablar de religión, sino en general. Cuando hacemos periodismo hay que buscar campos metafóricos en la actualidad, en temas cotidianos, en el deporte, en las ciencias, en la tecnología, en la vida cotidiana, porque si no estamos en los campos metafóricos del romanticismo y la gente no entiende nada. Y yo creo que en la religión hay que buscar también nuevas formas de decir lo antiguo, si quieres, o lo que no caduca. El Evangelio no caduca. Formas nuevas de nombrar y de significar. Y en este sentido, pues yo busco ahí pues las fuentes, que es un término periodístico, pero que también es un término netamente evangélico, ¿no? El tema de las fuentes y de Bagua, ¿no? Entonces, ahí junto un poco las dos cosas. A ti te gusta el Dios trinitario y se nota a lo largo Claro. de la lectura. Y entonces la estructura del libro es una estructura en tres partes. Sí, fíjate que yo aprendí a escribir más que con los tratados de semiótica y de semiología, que tampoco quiero despreciarlos, porque ahí tenemos a Humberto Eco y a Roland Barthes y a Peirce y bueno, y a Saussure. Pero yo aprendí sobre todo estructura a partir del Tratado de Armonía de Arnold Schoenberg, que para mí ha sido un tratado de narratología también, ¿no? Entonces, aprendí a estructurar una obra de tal forma que el continente y el contenido se impliquen. Entonces, a mí el Dios trinitario me parece una idea magnífica. Y más en estos tiempos en los que hemos derrotado el sistema decimal y lo hemos simplificado a partir de la tecnología. Es decir, no hemos hecho un retroceso y no somos reaccionarios, somos progresistas. Ahora contamos en base 2, el sistema binario de los ordenadores. Entonces, que la revisión contaba en base 3, es decir, derrocaba el sistema decimal mucho antes de que llegaran los ordenadores y la informática, me pareció una buena forma de abordar desde la forma el fondo. En este momento del programa contamos con la pregunta sorpresa que en esta ocasión nos va a llegar desde Málaga. Un profesor de teología que también aprecia tu libro, Andrés García Infante. Le escuchamos. Muy buenas, Fernando, Antoni, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad es que cuando Fernando me habló de tu libro, Los portavoces de Dios, me picó la curiosidad, porque para mí es verdaderamente novedoso ese enfoque, ese acercamiento que haces a nivel periodístico, podríamos decir,
a la génesis de los evangelios, de la buena noticia. También tengo entendido que en tu libro citas en algunas ocasiones al Papa Benedicto XVI. Me gustaría preguntarte qué peso tiene para ti, pues, en tu pensamiento y en la elaboración de este libro, el magisterio del Papa Benedicto XVI, recientemente fallecido. Y sin más, darte la enhorabuena por tu publicación y que ahora sale además en castellano y estoy deseando leerla. Hola Andrés, me alegra tener esta conversación por vía informática o telemática, pero me gustaría más estar paseando contigo por Pedregalejo y tomando unas sardinas empaladas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí estamos. A ver, el Papa yendo a tu pregunta. Para mí, el cardenal Ratzinger y después el Papa Benedicto es una persona que ha sido importante en mi interés y en mi formación teológica. Ya cuando pensaban que iba a ser una persona, digamos, un poco carca en un lenguaje coloquial, yo nunca lo vi así. Pensé que su aportación teológica es de primera magnitud. Eso de es la complicidad de un papa que tocaba el piano, que es el instrumento que, que yo toco, pues la complicidad se multiplicaba por dos. A ver, yo me basé mucho en mi libro, como verás, en castellano, en la vida de Jesús de Armand Puig, del doctor Armand Puig, Jesús, un perfil biográfico que me parece un libro científico extraordinario. Aparte de que Armand es amigo y compartimos desde hace 20 años un think tank de la Facultad de Teología que aprovecho para agradecerles muchas de las cosas que yo sé a este think tank, al doctor Puig. Entonces yo me basé en el libro de Armand Puig, Jesús, un perfil biográfico, que insisto es un libro muy científico, pero como periodista necesitaba un contraste, digamos que canónico u ortodoxo. Entonces, ¿qué mejor contraste o ver la otra cara de Jesús desde el punto de vista más ortodoxo que la biografía de Jesús del Papa? Entonces, el libro de Jesús del Papa Benedicto para mí ha sido fundamental, pero insisto que me parece un teólogo como la copa de un pino, ¿eh? O sea, de los teólogos, yo creo, más importantes de la historia de la teología. Pues agradecemos mucho a Andrés su participación en este programa. Entonces estamos diciendo esa estructura trinitaria. El libro primero es una crónica, el segundo libro es un ensayo y el tercer libro es un reportaje que tiene a Johannes, a Juan como protagonista. Pues vamos a ir ahora entrando en cada una de las partes del libro. El libro primero, la crónica, Dios, editor. El Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios que habla directamente con sus mensajeros. Y ahí busco una metáfora actual y nuestra, como es el papel del editor de un periódico. Y, bueno, hay ejemplos, la película de Washington Post nos explica quién es Kate Graham, un editor mundialmente conocido, pero yo pues tuve un editor, por lo menos en España, también muy conocido, que es el Conde de Godó, propietario de La Vanguardia desde toda la vida, ¿no? Entonces, esta relación de los editores con los periodistas es una relación piramidal, de la misma manera que Dios tenía una relación piramidal y de jerarquía, por supuesto, con sus comunicadores, que en este caso eran los profetas. Y ahí estaba Antiguo Testamento, una forma de mediación, de un diálogo entre Dios y unas personas determinadas, que son los profetas mayores y los profetas menores. Este es el primer libro y lo llamo crónica porque ahí hay un reto, que es el reto
de hacer una crónica de algo que ya sucedió en la historia, es decir, una crónica de la historia. O sea, entendemos el periodismo como, por supuesto, hacer crónicas de la actualidad, pero fue un reto pues decir, bueno, pues yo voy a hacer una crónica de algo que ya pasó. Y un poco esto es esta primera parte que un poco no es el núcleo como sabes, no es el núcleo de mi trabajo, pero creo que lo sitúa porque hay un momento en el que esa relación entre el editor y el periodista pues se agota en sí misma y Dios decide comunicarse directamente desde el mismo, ¿no? Y esto es la encarnación también, que como dijo ya González Ruiz hace muchos años y después Martín y otros, pues la comunicación es un hecho, perdón, la encarnación es un hecho netamente comunicativo, también comunicacional. Y aquí en esta parte, en su papel de editor, aquí hay algo también muy curioso, Dios va a ordenar al director del periódico que no pronunciara su nombre. Esto semióticamente es brutal, bueno, yo diría que es precioso y todo. Vamos a ver, qué lástima que después todo esto se haya transgredido, pero vamos por partes. Si Dios es el infinito o lo infinito, ¿cómo vamos a nombrarlo si nombrándolo ya lo limitamos? Entonces, lo del tetragrama, que en definitiva es una palabra que la idea es fantástica, es una palabra que no se puede pronunciar, son unas letras, es decir, bueno, y luego está ama a Dios y el segundo mandamiento, que bueno, lo asociamos a blasfemia, pero no pronunciar en vano el nombre de Dios, no sé, había en el Antiguo Testamento una gran preocupación por no encasillar, digamos, o constreñir la idea de Dios. Y entonces esto es lo que los teólogos llamáis un exceso de significado, que es otro término netamente semiótico. Es decir, Dios significa demasiado como para que le llamemos de alguna manera, pero claro, de alguna manera hay que llamarlo para entendernos. Pero desde un punto de vista semiótico, la idea de que el infinito supera cualquier palabra y luego esto me ha llevado a la formulación que supongo que la abordaremos más adelante, de no llamar a Dios verbo, sino llamarlo con el neologismo griego logos. Es decir, digamos que en los diccionarios vemos las palabras, una palabra breve, una palabra simplemente, 10 12 letras como mucho, 3 sílabas, 4, y los significados son amplísimos. Entonces, claro, si decimos verbo o palabra, Dios es la palabra, estamos en el exceso de significado. Yo prefiero llamar a Dios por lo que significa, eso sí que tiende a infinito, que no por una palabra única. Y ahí conecto con el Antiguo Testamento, ya te digo que me parece una idea genial. Es decir, que Dios, el término Dios supera la semántica, supera ampliamente a la sintáctica. Y luego hay otro asunto que entronca mucho con la espiritualidad y también con la eclesiología actual, que es el del discernimiento. Por eso me parece a mí que el libro este es, por otro lado, un diálogo con el mundo y también con la propia teología actual. Y es una cuestión que suscita Samuel, que es que cómo podían discernir la voz de Dios, cómo Bueno, daban fiabilidad a los mensajes de ese editor del que tú hablas, si es que no lo van a ver nunca o solo lo van a oír. bueno, este es un tema que mm, mm, me, me aborda cada día cuando en los momentos de meditación o de oración. Es decir, yo sé rezar más o menos, pero sé lo que digo, pero cuando escuchas voces que no son tuyas, es decir, cómo disciernes que te habla Dios? O eso ya pensar que te habla Dios vamos, es de una soberbia, yo no me lo puedo imaginar cómo me habla a mí Dios, que soy
finito y nada en el infinito, ¿no? Es decir, o vamos a decirlo más humildemente, ¿cómo interpretas que los mensajes trascendentes proceden de una buena fuente, o no es la otra fuente la mala? No le llamemos diablo ni demonio, llamémosle espíritu del mal, la que te está suplantando al personaje. Es decir, la oración monólogo es relativamente fácil, tú dices, pero la oración diálogo para mí es un reto. Supongo que lo acabas interpretando a partir de que los mensajes de bondad son los buenos, pero a veces el llamado maligno se camufla bien el cabrón, ¿eh? Perdón, por el lenguaje coloquial. Y hay una pregunta que tú te haces en el libro, Los portavoces de Dios, que yo creo que es un puente con aquellos que están buscando la manera de conectar con Dios, con aquellos que quizá no creen, pero intentan ese diálogo. ¿Con qué voz habla el editor a los que no saben reconocerlo? Porque tenemos un editor un poquito intenso, ¿no? Bueno, y yo creo que el gran reto bueno, la iglesia, no, tú estás en el núcleo duro de la iglesia en todos los sentidos, no solo porque estás en Roma, sino por el sínodo, por tu congregación, en fin, los que estáis metidos en el núcleo duro de lo que es la religión católica, tenéis muchos retos, pero tenéis uno importante, que es cómo comunicar los mensajes trascendentes con un lenguaje que llegue a las nuevas generaciones. Y esto no es decir que mal que vais, no vamos mal todos, porque los periodistas también estamos asistiendo al fin de nuestro principal soporte, que ha sido el papel el periódico escrito, y estamos buscando nuevas formas a partir de las nuevas tecnologías. Entonces, para conectar con las nuevas generaciones, yo creo que la Iglesia necesita una revolución. Hay que cambiar primero el lenguaje, es decir, el formato homilía o sermón, que tiene que renovarse. Bueno, me voy de una cosa a otra y si acaso, Fernando, me centres, pero bueno, un poco la metafísica, vamos a dejar que fluya. Yo fui organista de mi parroquia en Torredembarra, un órgano barroco de 1705, de los mejores de España. Fui organista cuando mi padre todavía cantaba y yo le acompañé y calculé que fueron 25 años en todas las misas de un sábado y un domingo durante 25 años. Entonces, los veranos. Por tanto, yo fui organista de 500 misas con sus correspondientes sermones o homilías. Es decir, yo soy un experto en homilías, aparte que voy a misa y sigo pues sentándome y escuchando homilías. Entonces, yo creo que esto está realmente, salvando honrosas excepciones de gente que estáis formada y que os habéis preocupado, porque digamos que, con todo respeto, se ocupa de pueblo, pues está hablando en chino para gente que o que viene de otros mundos, no estrictamente cristianos, porque hay una necesidad de trascendencia, ¿no? Puede que la gente no creyente a la que tú te refieres a la pregunta, pues lo llame de las maneras que quiera. Vamos a ver, la tendencia esta que hay de hacer meditaciones, incluso meditaciones no confesionales, la meditación Aken, por ejemplo, o los que buscan las filosofías orientales, el yoga. Bueno, pues aquí tenemos una tradición milenaria mucho más conectada con nuestra cultura, que es la tradición cristiana. Yo creo que hay que explotar formas nuevas para que esta gran escuela de meditación y de búsqueda de la trascendencia desde nuestras claves, y ahí está la vida monástica que tantos años tiene, ¿no? Bueno, pues si ahí hay
hay místicos actuales, ¿no? Está Merton, bueno, yo digo uno que conozco, podría haber muchísimos más, pero y en cuestión de comunicación, el propio Cardenal Martini, esto que estoy diciendo yo lo dice él mucho mejor que yo. Como venía preparado, pues Ah, muy bien, muy bien. O sea, el cardenal Martini tiene el presbítero como comunicador y la orla del manto. Son dos libros en los cuales Martini, que para mí es otro de los cerebros importantes del último tramo cultural de la Iglesia, pues es un hombre que se planteó mucho este tema. Por tanto, yo creo que un gran reto, me he alargado demasiado, un gran reto de la Iglesia es cómo comunicar un mensaje que no caduca, porque los evangelios son siempre actuales y a través de 2000 años, eso está muy bien escrito. Los evangelistas sabían perfectamente lo que hacían. El mensaje evangélico no caduca, pero las formas de comunicarlo sí. Entonces hay que renovar. Creo que uno de los retos que tenéis, y acabo donde he empezado, los que estáis en el núcleo duro de la Iglesia, es replantearlo el aspecto de comunicación. Acaba de salir ahora un documento del Dicasterio de la Comunicación que una de las cosas que subraya para estar en las redes sociales es precisamente el cuidar el lenguaje y que sea un lenguaje que conecte con la gente de hoy. Así que está dentro del núcleo duro, Antoni. Bueno, continuando nuestro diálogo sobre el libro y teniendo ya que pasar a la segunda parte, al libro segundo, yo quisiera también señalar todo lo que vas diciendo sobre los profetas, la denuncia de la corrupción política, sobre varios libros, pero en eso no vamos a entrar, sino que vamos a invitar a nuestros amigos a que vayan a la edición en catalán o en castellano de los portavoces de Dios. Y antes de dar paso al libro segundo, que es un ensayo, sería el Evangelio mediático, tú al final del libro primero ya dices que Dios va a prescindir, como indicabas antes, de intermediarios y va a hablar a la humanidad como un humano. La redención es lo que es, pero la redención es también un acto de comunicación. Sí, sí, efectivamente, si vamos al principio del Evangelio de Juan, o en Argeno logos, y traducido en latín, en principio ad verbum, y en nuestras lenguas al principio existía la palabra, es decir, un evangelio que se inicia con un proyecto identificando a Dios con un aspecto tan fundamentado, núcleo celular de la comunicación que es la palabra. Es decir, eh, los evangelistas son cuatro comunicadores que se basan en un mensaje clarísimo, un mensaje de Jesús de Nazaret, que el otro día, precisamente hablando con los teólogos, di un poco un briefing sobre mi libro en la Facultad de Teología, o sea, con estudiantes de teología y profesores, y yo dije una frase que, claro, dicho en un ambiente como que lo dije, bueno, porque Jesús es una persona muy inteligente, claro. Es un término que normalmente desde el núcleo duro al que me vengo refiriendo de lo católico, pues no se plantea, porque claro, como es Dios, pues se le supone la inteligencia. Pues, bueno, es el Hijo de Dios, pues claro, pero claro, si sacas a Jesús, o lo dejas en una historia, y le quitas la divinidad para los que no la entienden, pues era una persona inteligentísima, culta y preparada. Pues este señor comunicaba fantásticamente y era muy consciente de que lo que decía iba a trascender el momento en el que lo estaba diciendo. Entonces, el hecho comunicacional en el Nuevo Testamento, que ya es la segunda parte del libro, está en la base, en los cimientos, en la raíz, en la radicalidad. Y claro, aquí también en esta segunda parte utilizas una estructura trinitaria, entre comillas. Vas el planteamiento, la invención, la nus, la disposición y el desenlace o la elocucio. Háblanos un poquitín de esta estructura. Bueno, ahí me basé en la retórica clásica, que también se ha utilizado en narratología o en dramaturgia, ¿no? Un planteamiento, nudo
nudo y desenlace. Y entonces, como también, pues es que la estructura trinitaria metafísica, en este caso, se hace estructura mm, trinitaria metodológica. Este afán que me persigue intelectualmente en todos mis trabajos, como te he dicho antes, de implicar forma y fondo. O sea, que forma y fondo tengan una coherencia y que se potencien el uno al otro, porque yo entiendo que cuando estás comunicando es tan importante que tengas un mensaje, o sea, es tan importante lo que tengas que decir como cómo lo dices, porque yendo a lo que comentábamos antes, si tú tienes un mensaje magnífico pero no sabes comunicarlo, pues mal andamos, ¿no? Entonces yo procuro que forma y fondo se impliquen. A mí me parece también muy enriquecedora y también muy actual, sobre todo en el estilo del Papa Francisco, el ser capaz de encajar diversos puntos de vista narrativos como vemos que se dan en los propios evangelios. A ver, el Papa Francisco es un fenómeno comunicativo, diría yo. Y claro, yo creo que la Iglesia, que tiene una tradición bimilenaria, hay que entenderla o aproximarse a ello en clave de proceso. Es decir, las cosas no son lo que son en este momento, sino que tienes que remontarte a algo. Entonces, para mí el Papa Francisco es la última consecuencia del Papa Juan, del concilio, del Papa que no llegó a poder hacer lo que quería hacer porque no tuvo tiempo o no le dio un tiempo. Y luego, bueno, Juan Pablo II, que era un líder de masas, en definitiva, si utilizamos el lenguaje político, un líder de masas que incluso tiene, sobrevive a un atentado, es decir, a un hombre que era un gran comunicador. Y luego viene, pues bueno, decir, bueno, vamos a estructurar todo esto, vamos a poner un teólogo que todo esto tenga claro, que es Ratzinger, y luego viene, y para mi entender, la suma última de todo esto, que es Francisco, que es un hombre que realmente está poniendo al día, y además lo dejó claro en su primera encíclica, ¿no? Laudato Si. Es decir, un papa que llega digamos que al poder, porque el Vaticano sois un Estado, eh, y hace una encíclica que es un manifiesto ecologista, pues ahí está, aparte de lo que diga, que es muy bonito e interesante, la propia idea de hacer una encíclica desde el ecologismo, pues ya es un mensaje en ella misma, ¿no? Yo bromeo medio en broma, medio en serio, que el Estado más progresista del mundo en este momento es el Vaticano. Que, a ver qué jefe de Estado hay que haga un manifiesto ecologista desde el poder y que predique lo que predique y que viva en la humildad en la que vive y que demuestre un poco. A mí me recuerda al Papa de las sandalias del pescador, ¿no? O sea, es decir, bueno, yo pensé, bueno, este Papa no puede ser, este Papa es Anthony Quinn, pero esto no, la vida no pasaba, no pasaba, ¿no? Y bueno, pues bueno, Anthony Quinn se ha hecho hombre, ¿no? Y el Papa Francisco, yo creo que en este sentido es una puerta abierta, esperemos que Dios le dé muchos años de vida, porque este hombre yo creo que es muy importante en todo esto que estamos hablando de los cambios que necesita la Iglesia, ¿no? Hay un hombre de 80 y pico años que sea capaz de tener esta juventud espiritual, es fantástico. Y volviendo a algunas perlas de tu libro, yo creo que el libro en realidad no es tanto, iba a decir, en ese esfuerzo que hace por comunicar con lenguaje actual, pero yo creo que no es esfuerzo, que es una creatividad y también la experiencia de la vida pues que prácticamente te ha regalado el libro. Tú hablas también, Jesús es un buen entrevistado, pero también sabemos que Jesús a veces utiliza el no comen, ¿no?
El no comen de Jesús es fantástico. Las frases estas que son comen, pero que para entenderlo al nuevo, de que los muertos entierren a sus muertos, es una frase que a mí bueno, me apasiona. De que los muertos se puede enterrar en sábado, que los muertos entierran a sus muertos. Eso es brutal. Pero luego los silencios elocuentes, ¿verdad? Para mí, en el libro, para mí, los silencios más elocuentes es ante la pregunta de Pilato que es la verdad. Sí que en otro momento dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero en el momento en el que lo están juzgando a un tribunal eh, político, social, y usted qué ha hecho, dice, yo vengo a dar testimonio de la verdad, y dice claramente. Pero cuando le pregunta, bueno, ¿y qué es la verdad? Ahí está ese silencio elocuente, él no dice nada, y entonces a partir de aquí tenemos eso tan maravilloso en casos extremos, que es el tema de la libertad de la libertad de conciencia, es decir, de internis de equeclesia de la escolástica, ¿no? Entonces, que el cristianismo, que es una fe profunda y documentada, digamos así, eh, predique desde su misma fuente Jesús la libertad de conciencia, es incluso bellísimo. Y yo ahí te puedo poner un ejemplo un ejemplo tangible, que es el papel de los cristianos a favor de la libertad de conciencia durante la dictadura franquista, que eso se conoce poco, pero hubo en los años 60, que yo lo he documentado en mi faceta de estudioso de la lucha por las libertades democráticas y contra la dictadura, hubo unas vagas, me iba al catalán, unas vagas, unas huelgas muy importantes en el penal de Burgos, donde había centenares de presos políticos demócratas de todas las tendencias, pero en su mayoría comunistas y en su mayoría ateos, que reivindicaban en definitiva la libertad de conciencia de no ir a misa obligada los domingos en la cárcel. ¿Ah? Pues quien defendió de una manera desde fuera de la cárcel y contrastada, puesto que no eran comunistas, sino que eran eclesiásticos, pues fue la Iglesia Católica, y concretamente en aquel momento que había presos catalanes en Burgos, el abad de Montserrat, don Maurici María Escarré, significado antifranquista que murió en el exilio, justamente cerca de donde tú estás, Fernando, pues bueno, que fuese la Iglesia Católica la que se ponía al frente de la libertad de conciencia, pues fue muy bello. En este sentido, Jesús sabía perfectamente qué decía y sabía perfectamente qué se callaba. Y también nos indicas en este libro, Los portavoces de Dios, eh, plantean los evangelios como entrevistas y también los evangelios, que todavía me parecen más original, como ruedas de prensa. Sí, bueno, a ver, Jesús, para unos es el Hijo de Dios o Dios mismo, y para otros, digamos que una persona muy inteligente y cultivada, hablemos para creyentes y no creyentes. Hay un Jesús histórico documentado, que eso es muy interesante. Él sabía que su mensaje trascendería, sobre todo no a partir del público que tenía enfrente en el momento en el que estaba vertiendo su mensaje, sino que trascendería a partir de lo que dijeran, o en definitiva, de lo que escribieran en primera instancia los evangelistas. Es decir, Jesús hablaba para ser mediado. Por eso yo hablo de entrevistas, porque los evangelistas tienen un mensaje oral que transcriben al lenguaje escrito, como cuando nosotros hacemos una entrevista para publicar en un periódico, escuchamos un mensaje oral y luego transcribimos, o sea, pasamos de un lenguaje con sus registros a otro lenguaje con sus registros que son distintos. Por tanto, y luego ruedas de prensa porque no habla ante un solo periodista, sino ante 4 o 40, puesto que los evangelios también se basan en muchas fuentes cada uno de ellos.
Yo pongo una imagen que creo que es actual y la gente entenderá muy bien. Los que vamos al fútbol, no sé, pongamos que yo soy del Barça, que es lo que toca. Donde estoy, pues voy al campo de fútbol, al campo de Barça. Bueno, ahora ya no vivo al campo de Barça porque está de obras, pero y caben 125.000 personas en un partido de máxima expectación, ¿no? Barça-Madrid. Bueno, son muchas personas, 125.000, pero es que por la televisión lo ven millones. Y cuando un político, yo trabajé, una de mis facetas interesante, yo fui director de análisis y estrategia del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, con Pascual Maragall de presidente. Entonces, los que estamos detrás de los políticos de primera fila sabemos que cuando dan un mitin o una conferencia, hay un momento que es cuando conecta la televisión en un informativo, pongamos de prime time o telediario. Entonces, tú avisas o tiene un pivoto, si es un meeting grande en un parque de deportes, tiene un pivoto rojo debajo del atril que se enciende y dice, está conectando televisión. Entonces, en ese momento que está conectando televisión, el político lanza un mensaje que le interesa que se quede. Es decir, hablan sabiendo que los 125.000 de un campo de fútbol, o 6.000 que están en un meeting, son muchos, pero nunca se van los miles o los millones que lo estarán escuchando cuando es mediado. Entonces yo creo que Jesús era perfectamente consciente de que era muy importante lo que decía ante los que tenía delante, pero que sería mucho más importante lo que transmitiría a través de los evangelios, de los 4 evangelistas, y ahí estamos 2000 años después, pues con una cantidad de mensaje tremendamente, con un potencial muy superior al de un rabino judío hace 2000 años en medio de un campo en una sinagoga. Claro, tú en el libro tiene muchos elementos, hablas de las keywords, que algunas ya han ido saliendo, que la retórica narrativa necesita un antagonista, y hablas también, en esto me gustaría detenerme más, en el lenguaje radiofónico que nos puede ayudar a entrar en el ambiente de los evangelios. Sí, porque el lenguaje radiofónico es de viva voz. Y ahí eso nos puede acercar al de viva voce de Jesús cuando, cuando estaba avanzando su mensaje. Jesús no escribió nada, ¿no? Entonces, el mensaje de Jesús, como he dicho antes, lo transmiten sobre todo fundamentalmente los 4 evangelistas, pero si queremos imaginarnos la realidad del momento en el que ese mensaje se estaba emitiendo, pues pongamos por caso que la radio es el medio que nos sirve mejor. Luego ves que Jesús adaptaba, eso es otra parte de mi estudio, es decir, cómo Jesús lanzaba sus mensajes en función del público que tenía o de la audiencia que tenía. O sea, no es lo mismo el sermón de la montaña o la multiplicación de los panes y los peces, o cuando está en casa de los amigos, la familia de Lázaro, Nicodemo, en fin. Entonces, él pues hace un gran programa de gran audiencia matinal o los programas deportivos de noche, o busca esa intimidad también de los programas de madrugada, y ahí, pues bueno, pues no sé, pues si hablamos, eh, qué gran recuerdo para mi amigo Jesús Quintero, en paz descanse, el Loco de la Colina, con esos programas que hacía allá por la prehistoria de la radiofonía, pues de noche, ¿no? Entonces, en función de la parrilla radiofónica se estructuran mensajes diversos, y yo creo que la parrilla radiofónica Jesús la tenía muy clara. Tenemos que ir terminando, por así decir, el libro segundo, pero claro, tenemos que hacerle un guiño a la música,
porque tú hablas de esa polifonía de fuente, del concurso del mayor número posible de fuentes que concurren en una noticia y que concurren también en los evangelios. Sí, yo a partir de mis estudios musicales definí académicamente lo que yo llamo teoría de la polifonía de fuentes, es decir, que la realidad periodística en este caso te aproximas más a la realidad cuanto más fuentes de esa realidad y más puntos de vista incorporas, en definitiva. Entonces los periodistas tenemos prescrito por nuestro código deontológico que no podemos dar una noticia si no la tenemos contrastada por como mínimo dos fuentes y si pueden ser más fuentes mucho mejor. Entonces, Jesús los evangelios son un hecho periodístico de primera magnitud, porque son cuatro fuentes, no dos, cuatro, que escriben eh, de un mismo personaje, Jesús de Nazaret, en un periodo de 3 años. Es decir, desde el punto de vista de ética profesional, el mensaje de Jesús está perfectamente contrastado y desde puntos de vista diferentes. En este sentido, yo creo que una de las grandes aportaciones y que también explicaba, si quitamos a la fe de en medio, la fe lo explica todo, pero vamos a hablar para los que no tienen esa fe desde un punto de vista, si tú quieres, material o sin ser materialista, pues que haya cuatro fuentes que explican un mismo hecho en un mismo periodo es comunicacionalmente incontestable, impecable, vamos. Ujú. Y vamos ya hacia el libro tercero. Yo te voy a preguntar, el libro tercero, que utilizas el género del reportaje, el periodismo de la vivencia según San Juan. ¿Te puedo preguntar si esta es tu parte favorita del estudio? Mira, la primera parte fue, fue, fue divertida, si se me permite el término desde un punto de vista intelectual, hacer una crónica de algo que sucedió hace 3.000 años, o 4.000, que es el Antiguo Testamento. La segunda parte, que es un ensayo académico que tenía otro formato, que es el que publiqué en los papers, en las revistas de tipo académico, y eso es muy duro, o sea, desde un punto de vista es investigación, en fin, la investigación es complicada y dura y tienes que utilizar unos registros, incluso los propios registros de cómo escribes. Hoy para escribir en una revista de impacto académico te mandan 20 folios de normativa. Bueno, pues es estimulante intelectualmente, pero es muy duro. Y claro, la última parte es la que yo puedo soltarme un poco más también sin traicionar a la misión del libro, porque yo creo que la teología, con todos los respetos, es la especulación infinita. Es decir, si los teólogos especuláis, ¿por qué no iba a especular? Permitirme yo el lujo de la especulación, ¿no? Entonces, bueno, es un reportaje desde como si yo lo hubiera vivido. Yo he estudiado el Evangelio de San Juan mucho, que es el que va sobre la última parte, por dos razones, porque me parece, desde mi punto de vista, que no soy nadie, pero bueno, en primera persona lo puedo decir, a mí me parece que es el mejor estructurado porque compagina muy bien el espíritu y la crónica, es decir, es profundamente espiritual y a veces profundamente periodístico, porque Jesús estuvo, perdón, porque Juan eh, fue testigo directo y luego lo que fue lo transmitió a Vasco, a Juanica, pero bueno, él estaba ahí y luego escribe en griego, que es una lengua que yo conozco y por tanto me he podido permitir hacer una traducción mía de determinadas palabras que en su momento la Iglesia pues tradujo en función de, más que tradujo, interpretó a veces en función de sus intereses, tanto desde el punto de vista canónico en cada momento como desde el punto de vista político. Entonces, yo cogí el Evangelio de Juan y a partir de todos esos hechos, pues intenté hacer un periodismo de la vivencia, de meterme en su vida en los años que estuvo en Éfeso. ¿Y a ti te ha cautivado por el contenido de este evangelio la crónica, la poética y la mística incluso?
Sí, sí, yo creo que esto que te decía antes de que las personas crean o no crean, el ser humano tiene necesidades espirituales y el componente espiritual o la contemplación o de la trascendencia, desde un punto de vista material, nos mejora como seres humanos, no hace falta ser creyentes, ¿no? Entonces yo creo que la Iglesia, insisto, que la Iglesia puede aportar su gran tradición de conexión espiritual con la trascendencia, con la mística, para gente que sin ser creyente tiene necesidades espirituales. Entonces a mí el Evangelio de Juan sí me cautiva por su componente poético, porque esto, las cosas, la comunicación con la trascendencia, la mejor forma de llegar a ella, también desde mi punto de vista, es cuando trasciendes a la lógica, es decir, cuando haces el salto y te vas a la música que no tiene palabras o a la poesía. Entonces Juan tiene momentos muy poéticos y a la vez, pues cuando cuenta la pasión, que es medio evangelio, la pasión de Juan, pues es una crónica periodística pues, de primera magnitud, como la historia de Heródoto o las crónicas de las guerras de las Galias o de la guerra civil de Julio César. Es decir, es un gran cronista y a la vez es un gran poeta que es la forma que él tiene de comunicar su percepción de la trascendencia. Y luego vino Juan Sebastián Bach y le puso música y hizo la Pasión según San Juan, que para mí es todavía mejor que la de San Mateo. Y otro punto que va muy en relación con lo que estás diciendo y que yo nunca había visto ni escuchado es que el Greco le va a dibujar la reflexión a Juan más que la cara. Es que el Greco, hay, bueno, lo he pensado y lo he estudiado todo lo que he podido. Y yo soy periodista, por tanto, donde no llego, por fortuna sé que sé a quién tengo que consultar para que me guste. Pero claro, que un pintor como Greco pinte al mismo personaje en dos momentos de su vida, o sea, normalmente haces hace un retrato único, ¿no? Yo creo que pinte a Juan dos veces, cuando era joven y cuando era mayor, y que lo pinten en oposición cruzada a que él pinte al joven cuando era mayor y al mayor cuando era joven. Es decir, que lo que quiere el Greco es a partir de dos instantáneas del tiempo, sustraerlos al tiempo y captar la metafísica en los momentos de su vida. Es decir, cuando, cuando consagráis, pues habláis desde donde se pone el sol hasta el ocaso. Entonces, el Greco coge a Juan desde se pone el sol hasta el ocaso y por eso lo que quiere captar es lo que hay en su interior más que la contingencia de sus rasgos físicos. Y tú dejas también muy clara pues todo lo que es la angustia permanente del perseguido de Jesús, que nació escondiéndose y huyendo de un baño de sangre. Y después también nos habla del Apocalipsis, que está en clave del lenguaje más clandestino posible. Yo creo que esto también estará muy conectado con tu experiencia como Mm. corresponsal en el conflicto vasco, por ejemplo, ¿no? Sí, esta es una aportación que yo ahí sí que no sé si soy original, pero no he encontrado una visión de la clandestinidad de Jesús, cómo repercute en su mensaje. Porque claro, Jesús nace escondiéndose porque Herodes lo quiere matar por un conflicto dinástico, ¿no? Se carga a los recién nacidos, la matanza de los inocentes. Huyen a Egipto porque temen por la persecución. Pero esto desde el principio hasta el final. A Jesús lo persigue la ortodoxia judía fundamentalista de los fariseos, lo persigue Herodes, o sea, la monarquía judía, porque cree que es el Mesías que les puede quitar el trono, y lo persiguen los romanos porque les conviene políticamente. La prueba es que lo ejecutan según el sistema romano de la crucifixión.
Pero es que luego si seguimos al post-mortem de Jesús que hemos visto en los evangelios de estos días, los domingos pasado, según cuando yo estoy hablando, de que, bueno, a la venida del Espíritu Santo, pues hay una frase que dice, estaban los apóstoles encerrados por miedo a los judíos. Es decir, la clandestinidad va desde el nacimiento hasta el post-mortem. Entonces, la clandestinidad que yo he conocido, pues al tratar el conflicto vasco y entrevistarme pues, con fuentes directamente de ETA, pero que conocí también en mis tiempos de luchador antifranquista, pues la clandestinidad también condiciona los lenguajes. Cómo dices las cosas para poder decirlas sin que te las censuren o sin que te las pillen, ¿no? Entonces yo creo que esto es, desde mi punto de vista, para mí es una aportación que sí que considero, pues bueno, no sé si interesante, pero por lo menos original a entender a un Jesús que dedicó muchos mensajes en parábolas y que yo insisto que creo que más que el concepto de parábola, más que pensar que hablaba para gente que no lo entendía, hablaba para que su mensaje pudiera llegar a muchísimas más gente que si hubiera usado lenguaje académico rabínico, dijéramos. Y se nota claro la mano del periodista que sabe escribir y que sabe de alguna manera cautivarnos. Tienes, por ejemplo, citado en el libro incluso al padre Brown. Bueno, a mí me gusta mucho la novela, la novela policíaca y yo creo que Chesterton dibujó un personaje entrañable, ¿no? Un policía bueno que es cura, que claramente no es que no use pistolas, sino que lo que hace es cuando se encuentra un cadáver, que se encuentra muchos, es o darle la extrema unción o intentar confesarlo en el último momento, ¿no? Entonces el padre Brown es un personaje fascinante y yo lo comparo con el padre Brown, experto en el Evangelio de Juan, que estaba en la Universidad de Baltimore, donde yo estuve con sus discípulos, como cuento en el libro, en Baltimore, porque ya había muerto, pero para mí fue muy importante la aportación de Brown en el conocimiento del Evangelio de Juan. Y sigamos conectando este Evangelio de Juan con nuestros medios de comunicación. Los sinópticos contaban los hechos, daban la noticia, como las radios y las televisiones, y Juan podía permitirse interpretar esta noticia ya conocida. Bueno, el periodismo informativo precede al periodismo de opinión, que a veces también informa opinando, ¿no? Entonces, en este sentido, pues Juan hace un mensaje más elaborado, es el del columnista o del opinador, mientras que los otros son más los que cuentan las cosas, sin quitarle mérito, porque el periodismo informativo es muy difícil, ¿eh? O sea, distanciarte de los hechos para que sean entendidos, que es lo que hacen, a mi entender, los sinópticos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los evangelios, la suma de los cuatro es una estructura magnífica para comprender, para quien quiera comprender un fenómeno religioso de tanta magnitud como el cristianismo, que en este momento es la religión que tiene más seguidores, no sé cuántos millones, pero que la abogaba a diversas confesiones, ¿no? Entonces, ahí está un hecho comunicativo esencial, que por eso yo, pues, bueno, escribo este libro, como tú has dicho al principio, en muchos años. Es un libro que no tiene muchas páginas, pero que en cambio he dedicado muchos años por página. Bueno, la Que, verdad que tiene unas cuantas páginas, ¿eh? Pero es verdad que es un libro breve, pero es un libro también muy conciso. Hay mucho dentro del libro. Dices también en esta última parte, en este tercer libro, con el logos de mascarón de proa, si el logos es el sentido, el significado, y a través de Jesús se hace síntesis
con su predicación y se hace pragmática con la moral que determina las actuaciones. A ver, la base de la semiótica, es decir, la base de nuestra disciplina académica de la comunicación es la semiótica, que se basa en tres ejes, más trinitariedad, sintáctica, semántica y pragmática. Entonces, vamos a ver, la sintáctica está clara, ahí están los 4 evangelios. La semántica, pues es inmensa, porque yo creo que los evangelios son los textos más interpretados y que más hermenéutica han generado de la historia de la literatura universal. Pongamos que su máximo seguidor debe ser Marx, pero a años luz de distancia. Es decir, semántica interpretativa, ahí tenéis los teólogos, una disciplina muy desarrollada que yo no creo que, que ninguna otra corriente académica tenga tan desarrollada la hermenéutica como la teología cristiana ha desarrollado la hermenéutica. Por tanto, semántica a expuertas y finalmente pragmática. Claro, es que esto ha generado hechos tangibles que son todas las revisiones. Todas las religiones que se basan en, que tienen como eje troncal los evangelios y el cristianismo, ¿no? Desde los católicos hasta los anglicanos o la ortodoxia, y, en fin. Es decir, que sintáctica, semántica y pragmática ahí está en los evangelios, que son, por tanto, comunicación 100%. Antoni, has hecho varias presentaciones del libro y también has tenido muchas entrevistas. ¿Destacarías algo que se ha dicho del libro, algo que te ha alegrado, que no te esperabas en la valoración de este libro? Porque yo creo que este libro es un pequeño tesoro, ¿eh? Yo creo que este Bueno, libro es de los que, no es de los libros que pasará 2023 o 2024 y nos olvidaremos, sino que probablemente volveremos a este libro. Yo personalmente será de los libros bueno, que no me desharé, porque creo que es un libro que está muy bien estructurado, que es inspirador y que nos ayuda en ese esfuerzo del diálogo con la cultura. bueno, Fernando, te agradezco la generosidad y el afecto. Mira, lo que más me ha impactado de este libro es que yo partía del hecho de que yo soy un intruso ante la teología, ¿eh? Y por lo tanto lo he tratado con mucho respeto. Es decir, yo no he ido a la teología, sino que he circundado la teología desde la comunicación. Pero no sabía cuál sería la reacción de la teología y en algún momento me he temido peor, ¿eh? Por ejemplo, lo digo en broma, pero en la edición catalana hay una herejía en la página, no sé si 9 o 10, una herejía evidentemente involuntaria, que hablo de las 3 sustancias de Dios, y eso se ve que eso es terrible. En la edición castellana lo cambié por iconografías y entonces ahí ya no es herético. Pero bueno, aparte de esto, lo que más positivamente me ha impactado emocionalmente o me ha llenado es precisamente la relación o la reacción tan positiva que ha tenido en vuestro mundo, en el mundo de la teología. Es decir, que a mí me pidan en la Facultad de Teología que presente el libro, que me lo presenten teólogos, que tú me estés haciendo esta entrevista siendo quien eres, lo que haces y desde Roma. Es decir, este interés por mi libro y a veces generosidad excesiva del mundo de la teología a mí me ha llenado mucho emocionalmente e intelectualmente, por supuesto. No me lo esperaba. Y Antoni, ¿y del mundo comunicativo cómo han sido las reacciones? Pues también buenas, pero que, claro, el mundo comunicativo ha ido menos al libro que el mundo teológico. Es decir, el mundo comunicativo, coger un texto como el mío que sabe de los parámetros habituales. A ver, no hay comunicólogos que escriban de teología. Entonces,
el tema no es política, no es sociología, no es economía, que es lo habitual, ¿no? Entonces, un tema teológico, pues ha habido compañeros, colegas que sí, pero muy excepcionalmente pues han valorado el sentido académico desde la comunicación de mi libro, pero la reacción ha sido mucho más, o sea, lo han leído más gente del mundo teológico que del mundo de la comunicación. Qué interesante. Antoni, muchísimas gracias por esta conversación y invitamos a los amigos del programa a leer, a reflexionar, a dialogar sobre Els portaveus de Déu, los portavoces de Dios, editado en Fragmenta, un libro que, si me lo permites, es música. Así que hasta siempre, Antoni. Eso es lo más bonito que se me puede decir, que oímos música. Ojalá tenga razón. Gracias, Fernando. Ha sido un verdadero placer esta conversación. Fins aviat. Fins aviat. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like y que actives la campanita.